Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Carlos Daniel Villalba Flores, soy del grupo 9 y le vamos a hablar un poco sobre la geometría analítica, ¿no? Es nuestro tema, así que voy a comenzar yo. Voy a comenzar un poco con la historia de la geometría analítica. Sin embargo, me gustaría también aclarar un poco el concepto de esta rama matemática, ¿no? Para que lo tengamos claro. La geometría analítica entonces es una rama de las matemáticas que estudia las figuras geométricas y las líneas en el plano cartesiano. Estudia todo lo relacionado a ellas. Esto quiere decir, por ejemplo, sus áreas, las distancias entre sus puntos, los puntos de intersección, los ángulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso en el plano cartesiano o en el eje de las abscisas y en las ordenadas, que son el eje X y Y, ¿no? Más conocidos. Entonces, en la historia de la geometría analítica existen dos personajes que marcaron tendencia y son considerados pioneros. Uno de ellos es el filósofo francés René Descartes, también matemático, el cual es considerado el padre de la geometría analítica, ya que fue el primero en realizar estudios sobre esta en un libro y una sección, el cual la llamó la geometría, ¿no? Un hallazgo interesante o algo que marcó tendencia en él fue que descubrió el plano cartesiano, ¿no? Él empezó a desarrollar el plano cartesiano y así empezó a estudiar las figuras geométricas con más facilidad en él, ¿no? Esto impulsó también a muchos otros científicos a seguir realizando investigaciones posteriores, pero el que había marcado la tendencia y fue considerado como el fundador fue René Descartes, ¿no? Por la misma. Y también tenemos a otro matemático francés igual llamado Pierre de Fermat, el cual es un matemático también conocido por descubrir la teoría, el principio fundamental de la geometría analítica. Este principio dice o recalca, ¿no?, que para el estudio de los cuerpos se puede hacer un estudio de cualquier cuerpo geométrico o figura geométrica en el plano cartesiano con una cierta cantidad, perdón, de puntos, ¿no? Entonces, eso se lo puede representar en el plano cartesiano, ¿no? Por eso es que estos dos matemáticos fueron considerados como los pioneros y los más importantes, ¿no?, para el estudio de la geometría analítica. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Luis Vergara Orihuela. Me tocó poner sobre el plano cartesiano. El nombre del plano cartesiano se debe al filósofo y matemático francés René Descartes, quien fue creador de la geometría analítica y el primero en utilizar este sistema de coordenadas. El plano cartesiano tiene la finalidad de escribir la posición de puntos, los cuales representan por sus coordenadas o pares ordenados. Vamos a realizar unos ejemplos, que esto está compuesta por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical. Para pillar el punto A, aquí vamos a poner primero los números. Aquí viene menos uno. Para pillar, aquí tenemos la coordenada, que primero tenemos que usar. Esto se puede llamar eje de X o abscisa, y la vertical le llamamos eje de Y o coordenada. Para encontrar el punto exacto, primero tenemos que empezar desde el eje X hacia el eje Y. En este inciso A vamos a buscar el 4 que va hacia el 3Y. Desde aquí son dos líneas que se chocan entre sí cuando vamos buscando. Este es el punto A. En el inciso B tenemos que buscar 7 menos 2. Ubicamos el 7, aquí está, y hacemos que se choque con el menos 2y que viene aquí. Este es nuestro punto B. Vamos a hacer el inciso D, que pide el menos 6, que se choque entre la línea de la y el menos con el 4.
Ya. Estos se dividen por cuadrantes. Nuestro primer cuadrante tienen que haber dos signos positivos, que este es el de aquí, este es el de la Y. Nuestro segundo cuadrante tiene un menos, más que X y Y. Nuestro tercer cuadrante tiene dos signos negativos, que este es el X, este es el Y. Y nuestro cuarto cuadrante es un positivo más un negativo, que igual es X y Y. Para pillar un punto exacto, primero tenemos que empezar a buscar desde nuestra línea horizontal, que le llamamos eje de X, y hacia el eje de Y, y encontrar. Y donde se chocan las dos líneas, ese es nuestro punto de nuestro plano cartesiano. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Mi nombre es Jorgeli Michelle Urquina Vilca. Yo les voy a hablar sobre el par ordenado. El par ordenado, más que todo, se refiere a un conjunto de figuras o números encerrados en un paréntesis. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo se obtiene un par ordenado? Un par ordenado se obtiene mediante una resolución de un problema. Yo les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo sobre cómo es la resolución del par ordenado. En el ejemplo que nos referimos a un par ordenado A y B, donde A es la primera componente y B es el segundo componente. En un ejemplo acá, los primeros componentes de A sería Camila, María, Adrián. El segundo componente B, que lo estamos reemplazando acá, 45, 50 y 48, ese sería el peso de ellos. Por ejemplo, Camila pesa 45, María 50, Adrián 48. En este punto del tema del par ordenado tenemos que tomar mucha atención, ya que no se cumple la propiedad conmutativa cuando A y B es igual BA. Aquí, como pueden ver, es igual, pero si lo tomamos o lo cambiamos a número, varía mucho en la resolución del problema. Pero si queremos una propiedad que nos dé, tendría que conformarse así. A, B, C y D, los primeros componentes tienen que unirse, que es A y C, B y D. Ahí serían iguales sus componentes, que están ordenados correctamente. Así tendríamos que ordenarlo. En un ejemplo, considerando que el orden es igual, 3x, y, aquí vamos a calcular la resolución. Por ejemplo, aquí ya está el ejercicio. Lo bajamos acá. Ya está ordenado aquí arriba. Tendríamos que reemplazar 3x, 18 es el primer componente, igual sería 18. Vamos a resolver x primero. Ya, aquí vamos a dividir 3 entre 18, que nos da a 6. Y aquí vamos ahora a buscar y. Vamos a bajar y menos 3 abajo, y equivalido igual a 10. Entonces y pasa a este lado, que lo bajamos abajo con signo positivo. Y menos 3 que estaba restando pasa a sumar, que nos da 13. Entonces y equivale a 13. 10 más 3 son 13. Como dice acá, calcula x más y. Entonces ya tenemos resuelto x y tenemos resuelto y. Entonces lo bajamos, x más y, que nos da 6 más 13 igual 19.
Licenciado, buenos días, compañeros. Mi nombre es Gerson Mario Vidal y le voy a responder sobre la recta. Es la figura geométrica formada por todos los puntos que cumplen la función de su pendiente entre dos de ellas, cualquiera siempre es constante. Ecuación de la recta se puede expresar mediante distintas ecuaciones. Tenemos ecuación punto a punto que es igual a y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x menos x1 paréntesis x menos x1, cierra paréntesis. Ecuación punto pendiente. Es una ecuación lineal que nos proporciona la pendiente de una recta y la coordenada de un punto. La fórmula es y menos y1 igual a m de paréntesis x menos x1, cierra paréntesis, donde m es la pendiente, y1 y x1 son las coordenadas del punto. Ecuación pendiente y ordenada del origen, donde la fórmula y igual a mx más b, donde la b es la ordenada del origen del punto sobre el eje vertical donde pasa la recta. Ecuación general, ax más by más c igual a 0, donde las letras a, b, c son los números. Ejemplo, obtener la ecuación de la recta que pasa por el punto a, que es 3,5 y tiene como pendiente m2. Ya yo me adelanté con la fórmula pendiente, que es y menos y1 igual a m sobre por x, paréntesis x menos 1, la fórmula sencilla. Como aquí tengo este, va a ser esto, es reemplazar solamente, que agarro 5 igual a 2x menos 3. Tenemos un monomio por un binomio que multiplica, ya saben, a los dos de abajo aquí, 5 igual a 2x menos 6, es decir, 2x por 2 por x, 2x. 2 por 3, 6, más por menos, menos. Y acá voy a usar dos fórmulas diferentes. Dos fórmulas diferentes, ¿no? Que es la fórmula general o la fórmula pendiente y ordenada. Pero tengo una diferencia. Cuando es esta fórmula de aquí, es todo igualado a 0. Es decir, que esto de acá lo paso a este lado, pero igual a 0. Y este de acá me dice que y es igual a algo. Yo quiero usar esta fórmula, que dice y es igual a 2x menos 6. Esto de acá pasa con positivo, menos más 5. Igual digo y, 2x, menos por más, menos. 6 menos 1, menos 5, 1. Eso sería todo. Hasta luego, compañeros. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Richard Ventura y voy a hablar de las rectas paralelas. Las rectas paralelas son aquellas que mantienen una cierta distancia entre sí, no presentan ningún punto en común y sí muestran la misma pendiente, o sea, no han de tocarse ni cruzarse. Por ejemplo, tenemos lo que son las vías del tren, las paralelas que vemos en un gimnasio o en el parque. Bueno, ahora vamos a verificar los puntos porque ya tenemos las líneas trazadas. Acá tenemos menos 3x, menos 3x, vamos para la izquierda, 1, 2, 3, acá tenemos un punto, se mantiene ahí porque esto está en 0. Ahora vamos con la pendiente, que esto es, su variación es y esto es de x, menos 1, bajamos y, 1, ahora vamos con 2x hacia la derecha, porque es positivo, 1 y 2, acá sería otro punto. Y ahí tenemos la línea trazada de los dos puntos, esto sería la recta número 1, ahora vamos por la recta número 2, que esto es sobre el eje vertical, que como este positivo vamos hacia arriba, que es 1,5, 1,5, acá sería un punto. Vamos con la pendiente, que este igual es, su variación es y este igual es x, menos un y, bajamos hacia abajo, menos 1, un y, llegaría a ser acá, de aquí nos vamos, 2x positivo hacia la derecha, 1 y 2, acá sería otro punto, y ahí ya tenemos la línea trazada. Estas son las líneas paralelas. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. A continuación, mi compañero. Licenciado, buenos días, compañeros. Mi nombre es Sergio Vázquez Torres. Soy de la carrera de Ingeniería Comercial. Estoy en mi primer semestre. A mí me tocó exponer rectas perpendiculares. Dos rectas perpendiculares son cuando al cortarse forman cuatro ángulos de 90 grados. Es cuando son rectas perpendiculares y sus vectores directores son perpendiculares, es decir, el producto de los vectores es igual a 0. Y también se perpendiculares cuando tienen sus pendientes inversas y cambian el signo. Dos rectas son perpendiculares cuando la pendiente de una de las rectas es el
opuesto del inverso de la otra. Es decir, si la pendiente de una de las rectas es 1 y la otra debe ser menos 1 sobre m. Dos rectas con el pendiente de m1 y m2 son perpendiculares y solo si m1 sobre m2 es igual a menos 1. Por ejemplo, si tuviéramos esta recta y otra esta, ya, esto tuviéramos y igual m sobre x más b sobre 1, y el otro tiene que ser su inversa de esto acá, y igual menos 1 sobre m x más b sobre 2. Ya, de estos dos, m por menos 1 sobre m es igual, esto con esto se simplifica, igual me queda menos 1. Esto es, me queda, ya, el ejercicio sería 2y igual 6x menos 2, y el otro sería 2x más 6y igual menos 42. Y ahora tengo que despachar de los dos, y igual mx más 6. Ahora voy a despejar esto. Y aquí para despejar esto con esto, para simplificar esto se pone 2 a los dos lados. Esto con esto se va y me queda y. Y aquí igual 2 sobre 6 es 3x. Menos 2 entre 2 es 1, menos 1. Igual m es 3. Ahora para este lado, para simplificar esto es menos 2x menos 2 a los dos lados se pone. Con esto se simplifica y me queda 6y. Igual, 2 baja acá, 2x menos 42. Y para simplificar la 6, pues tenía que poner 6 para los dos lados. Y con esto se simplifica y me queda y. Igual, 6 entre 2 es menos 1 tercio sobre x. Igual menos 6 entre 42 es 7. M2 sería igual a menos 1 tercio. Y ahora aquí, de los dos, M1 por M2 es igual a menos 1. Ya M1 es 3 por M2 es menos 1 tercio. Igual, con esto se simplifica y me queda 1. Ya lo tenemos. Ya, y ahora el ejercicio. M aquí por M2 igual menos 1. Esta es la pendiente y igual 3x menos 1. Y para el otro lado de y igual menos 1 sobre 3x sobre menos 7. Ahí ya tenemos el ejercicio resuelto.